Buenas noches, estimados amigos. La clase anterior, una de las clases pasadas, hablamos acerca de lo que significa estar en el cielo, del verdadero significado de ir al cielo. El cielo no es un lugar, sino es un estado del alma. Ir al cielo es unificar lo divino en este espacio en el que estamos aquí. Es decir, la paradoja de unificar la tierra con los cielos, hacer de este lugar un lugar más hermoso, un lugar más vivible. Sin embargo, ahora que hemos hablado del cielo, existe una idea particularmente cristiana que se le conoce como el infierno, que es lo opuesto del término el cielo. Si bien el infierno no es un término muy utilizado entre la terminología judía, sí existe una especie de lugar espiritual en la terminología judía que significa un lugar de sufrimiento. Sin embargo, en el cristianismo nos han enseñado que las personas que no han sido lo suficientemente buenas en este mundo van a ir a un lugar de tormento eterno. Y para ir a este lugar de tormento eterno ni siquiera hace falta ser malo, sino que también por el simple hecho de no haber aceptado a Jesús como su Salvador, no van a merecer la vida eterna en el cielo, en el futuro, sino que van a merecer el infierno, el castigo eterno. Es decir, que de alguna forma estamos condenados por el solo hecho de no aceptar a su Hijo Jesucristo. Desde luego que todos estos son términos que tienen que ser entendidos a la luz de las Sagradas Escrituras y se refieren a términos de concepto espiritual. Para ello vamos a dibujar, como siempre lo hacemos, la estructura del alma. La estructura del alma, que se conoce como el árbol de la vida. Cuando vemos en la escritura el árbol de la vida, se refiere a esta estructura que nos ayuda a entender el verdadero significado de la escritura. Recordemos cuáles son los términos que utilizamos siempre para hacer estas definiciones. ¿Qué es esta parte de arriba? Son las facultades intelectuales a las que hemos llamado varón, pero también hemos llamado cielos. ¿En dónde están los cielos? Los cielos están arriba, están en lo divino. No están allá en las nubes que nosotros vemos. Cuando dice que Mashiach, Mesías, va a venir en las nubes, no está hablando de esas nubes físicas, sino, como alguna clase ya hemos explicado, es una alegoría, un símbolo. La naturaleza, en palabras de los sabios, la naturaleza es una alegoría respecto de las cosas espirituales. Entonces, cuando nosotros logramos entender estas alegorías, estas representaciones simbólicas de lo que significa las palabras que parecerían definir a los elementos físicos en la Biblia, en realidad está hablando de los mundos espirituales. La Biblia es en su 100% un libro espiritual y tiene que acomodarse a lo espiritual. Recuerden que la misma Biblia dice que lo espiritual debe acomodarse a lo espiritual, así como lo material tiene que ajustarse a lo material.
Entonces, la Biblia es un libro eminentemente espiritual y por lo tanto debemos tratarlo de esa forma. ¿Qué son las facultades intelectuales de arriba? Nuevamente, una representación simbólica como varón y como cielos. Ahora, si arriba son los cielos, ¿en dónde está la tierra? La tierra son nuestras facultades emocionales en general. Y por lo tanto, si arriba es varón, acá abajo es mujer. Pero estamos hablando de nuestra interioridad, de un aspecto femenino de cada uno de los seres humanos. No estamos hablando de varones y mujeres. Está hablando de nuestra propia interioridad, de cada persona. Un hombre y una mujer. Tenemos cada uno de nosotros estos aspectos en nuestra interioridad. Entonces, mujer es también llamada tierra. Y por tanto, como son estas alegorías acerca de nuestra interioridad, si es que utilizamos el término varón y el término mujer, ¿quién es el que conquista a quién? Las facultades intelectuales tienen que conquistar a las facultades emocionales. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que tenemos que ser inteligentes para, utilizando nuestra cabeza, ir a conquistar nuestras emociones. ¿Sí? Como efectivamente así ocurre en lo físico. ¿Sí? El modelo que decíamos es el mundo físico. En el mundo físico, desde luego, son los varones que salen en conquista de las mujeres. Así se han establecido nuestras costumbres y así respondemos los seres humanos. Las mujeres, si bien los hombres somos las que las conquistamos, las mujeres nos conquistan primeramente con su belleza. Por tanto, ¿cuál es la parte más bella del alma? La parte más bella del alma son las facultades emocionales. Y estas facultades emocionales en realidad tienen que ser trabajadas también. Y esto no es el término que nos refleja el trabajo que tenemos que realizar en el término tierra. El término tierra en realidad está asociado al trabajar nuestro propio territorio. ¿Con qué debemos trabajar nuestro propio territorio? Con nuestras facultades intelectuales. Es decir, tenemos que utilizar el intelecto, porque en el intelecto se presentan ideas. ¿En dónde se van a presentar las ideas? Las ideas se presentan primeramente como el reflejo de lo que aparece en nuestro subconsciente, en algo que está impregnado en lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, al que por ahora le llamamos corona. Esto nos impulsa, nos da algún mensaje que hace que aquí aparezca una chispa divina. ¿Sí? Una chispa divina. Esta chispa divina es como que se nos ilumina el cerebro. Esto es tener una idea. Nos viene una idea. ¿Qué hacemos con esta idea? Tenemos que procesarla. El procesamiento de esta idea, y estamos repitiendo esta clase, el procesamiento de esta idea viene dado por las facultades, la facultad intelectual llamada Binah en hebreo, que corresponde a la inteligencia o al entendimiento, desde el punto de vista hebreo. Entonces, esto sería el entendimiento. ¿Sí?
Y el primero sería aquí la chispa divina o sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando se nos viene una idea, la procesamos con el entendimiento y este proceso es de alguna forma ejemplificado en la escritura como el matrimonio de padre y madre. Es decir, en la espiritualidad sí existe un equilibrio varón-mujer, un equilibrio padre y madre. Por ello que esto ha impulsado en algunas religiones a crear este equilibrio. Porque cuando decimos que esta chispa divina es el principio padre, este principio padre tiene que estar equilibrado con un principio madre. Al estar equilibrado con un principio madre, espiritualmente también hay un equilibrio. Ahora, ¿cuál es el modelo en lo físico entre padre y madre? ¿Para qué existen padre y madre? Padre y madre en lo físico sabemos de que están siempre juntos, están entrelazados y en lo espiritual es lo mismo. Se dice que en la espiritualidad padre y madre siempre están juntos. Tanto están juntos que a la final esto de estar juntos entre los dos producen un hijo. Vamos a dibujar entonces el hijo como el producto de padre y madre, recordando siempre de que estábamos hablando de términos espirituales. Cuando decimos el hijo, este hijo es un principio llamado hijo. Porque si es que a la espiritualidad la hacemos física, cualquier imagen que estamos haciendo de la espiritualidad contradice el mandamiento: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. ¿Sí? Cuando está hablando de eso, de no hacer imagen, significa que no hagamos imagen de estos principios. Estos principios aparecen como padre, como madre y como hijo y deben ser entendidos únicamente en la espiritualidad. Es decir, que no tenemos que pensar que hay un trono en donde el padre está sentado en un trono y el hijo está al lado. Y claro, cuando aparece esa figura del padre sentado en un trono y el hijo a la mano derecha, hay un desequilibrio. Desequilibrio en el sentido de que todos son hombres. Todos son varones. Pero si estamos hablando de la espiritualidad, estos tres son principios que corresponden a nuestra alma interior. Bien. Este hijo es el encargado de traer la luz hacia el interior de nuestra alma. Es decir, el hijo es un varón que tiene que conquistar a una mujer. Entonces, ¿a quién tiene que conquistar? Tiene que conquistar a estas emociones. ¿Cómo conquista? Con su luz. Originalmente, inicialmente, nuestras facultades emocionales son esa mujer que aparece desde la primera historia del Génesis, cuando decimos que Eva fue la que engañó a Adán, comiendo primeramente del fruto. Pero en realidad, cuando decimos de esta forma, estamos utilizando esta simbología de que en nuestra interioridad, la mujer, el estado emocional del ser humano, es el que estuvo en desequilibrio y el que quiso predominar por sobre las facultades intelectuales. Es decir, este drama del ser humano es un drama de cada una de nuestras almas. En cada uno de nosotros ocurre este drama del jardín del Edén. Y
Cuando estas facultades emocionales descienden desde el cielo, sin escatimar siendo iguales a el Padre, ¿sí? Descienden para conquistar a una nueva mujer, en cierta forma. Cuando estas emociones descienden, van a conquistar la última facultad emocional que corresponde a lo que habíamos estado hablando como la presencia divina, también se conoce como el reinado, pero inicialmente vamos a ponerle el nombre de, en hebreo, Nukba o novia, que es la novia que nos está esperando para que nosotros la conquistemos. Entonces, justamente la novia es al final, al fondo de nuestras facultades emocionales. Y quizás podríamos decir también que son ya el resultado de nuestras facultades emocionales, que son nuestras acciones. Vamos a poner aquí acciones. ¿Sí? Nupa es el mundo de la acción. Pero ¿qué ocurre en este proceso que debe ser eminentemente intelectual? ¿Por qué? Porque el pensamiento inicia en esta chispa divina arriba, en los cielos. Si es que no iniciamos este proceso, si es que hacemos caso omiso a que el cambio que tiene que estar realizado en nuestra alma tiene que comenzar por el principio. Recuerden que al decir que esto es nuestra cabeza, en hebreo la palabra cabeza, vamos a poner aquí en grande la palabra cabeza, en hebreo se dice Rosh. ¿Qué significa Rosh? Rosh inicia con una letra Resh, que significa la depuración. Es decir, el inicio, el principio de la sabiduría, como está escrito en el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría está aquí en la cabeza, es el temor al Creador. Entonces, esta letra Resh está simbolizando la cabeza, significa la depuración. Es decir, ¿cómo iniciamos la depuración? ¿Cómo iniciamos la redención del ser humano? Tenemos que iniciarla por la cabeza. En la cabeza aparece la luz. Pero sucede que generalmente, y esto fue el principio, en el principio de la historia, en el jardín del Edén, fue justamente estas acciones a las que se le llama también serpiente en el sentido original. En el sentido original, esta es la serpiente, porque corresponde o está ligada a nuestras vísceras, ¿sí? Aquí se produce la bilis, en nuestras vísceras se produce la bilis, y cuando nos sube la bilis, perdemos el control. Cuando, por desgracia, por ejemplo, alguien nos insulta, cuando estamos en una circunstancia extremadamente difícil, el perder el control significa que no pensamos, nos hemos dejado dominar por el hígado y luego del hígado por nuestro corazón, y entonces se nos pone roja la cabeza. Cuando está nuestra cabeza roja, en el sentido físico, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a dibujar que esto se nos haya vuelto rojo, ¿sí? Nos volvemos rojos así. Perdón, sería un poquito de este color, así. Cuando nos volvemos rojos, estamos sonrojados. ¿Qué significa? Que estamos emocionalmente controlados. Es decir, estamos controlados por nuestras emociones. Allí es en donde nos da todas las iras del mundo. Allí es en donde dejamos de pensar. ¿Por qué?
porque de alguna forma todo el oxígeno está concentrado aquí a hacer latir el corazón. Y el cerebro no controla suficientemente el bombeo del oxígeno para que llegue oxígeno a nuestro cerebro. Entonces el cerebro está nublado. No podemos ver, no podemos pensar, no escuchamos. Es lo fundamental, no escuchamos. Entonces, en este estado, ¿quién controla? Controla la serpiente. Y esto aparece como una alegoría, que la serpiente nos da todas las razones. La serpiente dice, pero oye, si el fruto es hermoso para comerlo, tienes que comerlo. Y esto hace que nuestras emociones se subyuguen, se sometan a este estado de nuestras acciones, de nuestra serpiente o de nuestra bilis. Y perdemos el control. Cuando estamos en este estado, estamos en un estado caído. Cuando la Biblia habla de caer, de descender, no está hablando de términos físicos, sino de este estado espiritual del ser humano. Cuando su tierra ha controlado o cuando su mujer ha controlado su varón. Es decir, cuando su cuerpo está dominando, o lo que llamamos quizás a esto se le llama también la carne. ¿Sí? Cuando la carne controla a la cabeza. Cuando nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos. A eso se le llama la carne. La Biblia en realidad no está hablando de este estuche, de este cuerpo con huesos y con sangre, como el cuerpo y como la carne. Cuando nos decimos que nos hemos dejado doblegar por los deseos de la carne, no está hablando de esta carne, sino está hablando de nuestros aspectos emocionales. Por tanto, en ese estado de control de las emociones por sobre el intelecto, estamos en un estado de que hemos caído. ¿Sí? ¿A qué ser se le llama como caído? Que descendiste del cielo. ¿Sí? Hay un ser que se relata en el libro de Ezequiel que dice, ¿cómo caíste del cielo? Sí, tú que eras el lucero de la mañana. Y aquí tenemos que detenernos un momento precisamente a pensar. Cuando está traducido como lucero, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O lucero, hijo de la mañana en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Cuando habla de este lucero, no está hablando de Lucifer. ¿Sí? No está hablando de ningún Lucifer. Tenemos que ser enfáticos, ¿sí? Que no habla de un ser, de un ángel, sino que está hablando del ser humano en un estado caído. Cuando estamos controlados por nuestras emociones, comenzamos a sufrir. Al comenzar a sufrir, entonces ese estado de sufrimiento, a ese estado de sufrimiento se le conoce como el infierno. ¿Por qué el infierno? Porque allí se queman. Por eso es que se queman, ¿qué? Se queman nuestros pensamientos, se queman todos nuestros anhelos. Ahí perdemos la visión. Estamos sufriendo y ese sufrimiento es en verdad fuego. Fuego que está transformando, está acabando con todo lo que somos. Pero recuerden, ¿quién es este fuego? El fuego que consume nuestra interioridad, el fuego que habla la escritura de que consume es el famoso fuego consumidor. Y este fuego consumidor, ¿a quién se le llama el fuego consumidor?
se le llama al famoso Espíritu Santo. Porque ¿tendremos que diferenciar acaso que el fuego de Dios es un fuego y el fuego del infierno es otro? El fuego consumidor, ¿que consume qué? Consume las impurezas porque hemos dicho que nosotros somos en nuestra tierra, nuestra mujer es la parte más valiosa de toda nuestra interioridad. La perla más grande, la perla más valiosa de todo el sistema en el mundo, está aquí adentro nuestro. Es nuestro corazón, es lo que nosotros llamamos mujer y lo que nosotros llamamos tierra. Esto que pertenece a todos los seres humanos. Entonces, si tenemos que redimir la parte más valiosa y la damos valor, entonces esta luz que va a iluminar en nuestra interioridad va a encontrar el valor de esta perla valiosa. Pero si es que no hemos dado la bienvenida a esta luz y decidimos de todas maneras dejarnos llevar por el cuerpo, por la carne, por los deseos, por las emociones, entonces vamos a ir por el camino del infierno, por el camino del sufrimiento. Es decir, hay dos formas de ascender hacia los cielos. El camino de la Torah, del entendimiento, del conocimiento, de la luz revelada por la Biblia, por eso dice en los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero por eso también en el Nuevo Testamento, Jesús, el Mesías, o en el hebreo Mashiach, dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que esta luz de que habla Mashiach es la misma luz del que habla los Salmos, de que habla David. Si es la misma luz, está hablando de la palabra. Cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces está hablando del mismo concepto, el concepto de Mashiach, que es el que viene a redimir nuestra alma. Dijimos entonces, si es que no damos paso a esta luz que ilumine, la otra opción es el sufrimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer el sufrimiento en nuestra alma? El sufrimiento en nuestra alma, el camino del infierno es consumir la impureza. Y por eso se dice que cuando caemos, ¿a dónde caemos? A un lugar inclusive más bajo que la tierra. Si es que esto es la tierra, el famoso infierno está debajo de la tierra. Entonces vamos a decir que esto es el límite. El límite aquí es la tierra y debajo de la tierra es el famoso infierno. Pero este estado espiritual que está debajo de la tierra es en términos también espirituales. Es decir, hemos caído bajo, tan bajo que estamos más abajo del nivel inicial. Pero ¿qué ocurre? Cuando estamos debajo de la tierra, esto también es comparado a el proceso de crecimiento de todas las plantas. ¿Qué ocurre cuando una semilla, cualquiera que sea, ha caído debajo de la tierra? Cuando una semilla cae, vamos a poner aquí, cuando una semilla cae, y en este caso digamos que ha caído muy bajo, está en el infierno, aquí está sin luz. ¿Pero por cuánto tiempo está sin luz? ¿Por cuánto tiempo está en el sufrimiento? Hasta que algún momento haya agua, ¿sí? Llueve, el agua llega aquí y comienza a germinar nuevamente esta semilla. Comienza a germinar y a crecer nuevamente. Es decir,
este infierno es un estado temporal del alma que en el sentido espiritual es eterno. Cuando hablamos en la Biblia de eternidad, estamos hablando de un término espiritual. En la eternidad se manifiesta aquí cuando estamos debajo de la tierra. Cuando estamos debajo de la tierra en sufrimiento, ese sufrimiento va a ser eterno. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad. Hemos muerto y como dice la escritura que nosotros nos dice, levántate tú que duermes. Está hablando a los muertos. Y también dice que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, hemos estado aquí debajo de la tierra, en nuestro infierno, pero es necesario poner un poquito de agua aquí para que comience a germinar esa semilla nuevamente. ¿Por qué? Porque en la oscuridad, toda oscuridad, en la oscuridad, que aparentemente es del 99% de oscuridad, es decir, o vamos a poner más bien al revés, es el 1% de luz. Es tan chiquito el porcentaje de luz, pero sin embargo, una chispa chiquita es suficiente para que pueda renacer. Entonces, el mensaje de la Biblia, el mensaje divino es de que está bien, vamos a sufrir. Cuando hacemos las cosas mal, tenemos que sufrir las consecuencias. Y esas consecuencias nos van a llevar a morir. Pero el término de escritura, siempre que hablamos de muerte en la escritura, la muerte es una muerte espiritual. La Biblia, cuando habla de muerte, está hablando de muerte espiritual. Es el sentido el que tenemos que entender al famoso apóstol Pablo, que dice, antes estábamos muertos. ¿Cuándo estábamos muertos? Y ahora hemos pasado a la vida. Porque todos estos términos tienen que entenderse en el sentido espiritual. La Biblia es un libro que hay que entenderlo en el nivel espiritual y como tal, todos los términos tienen que entenderse en ese nivel. Si es que hacemos de cada uno de estos conceptos, les hacemos físicos, les tratamos de hacer reales, todo eso, esa intención de hacerlos físicos es idolatría. Eso significa que estamos contradiciendo el mensaje o el mandamiento que dice no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Tanto lo que está en el cielo, es decir, que nos vayamos a los famosos cielos que están más allá de las nubes o más allá del sol, como aquellos contrarios y opuestos en el sentido del infierno. El infierno tampoco está debajo de la tierra. Quienes buscan debajo de la tierra, quienes están buscando esos orificios que dicen que han encontrado y que allí cada vez que descienden hay más calor y cada vez que se acercan allí encuentran o escuchan sonidos y voces extrañas de personas sufriendo. Eso es idolatría. La idolatría es la distorsión de la espiritualidad. El cielo y el infierno son estados espirituales del alma. El uno es de paz, de alegría, de amor, y el otro es de sufrimiento. Sufrimiento que significa también depuración.